Ok, bueno, buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Como dijo la hermana, yo soy venezolano, actualmente estoy residenciado en Santiago de Chile. Bueno, tengo 5 hijos, soy viudo. Y bueno, y le doy gracias al Señor, bueno, por permitirme estar compartiendo con ustedes. Mi profesión en realidad, yo soy ingeniero estructural, pero bueno, le doy gracias a Dios, que Dios me puso a hacer este trabajo, sobre todo con niños, desde hace mucho tiempo. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de, como dicen, poniendo las bases de lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar de recursos. Les voy a mostrar muchas páginas donde de repente pueden buscar recursos que le van a servir para su clase, o bien sean para niños o bien sean para adultos. Y también vamos a hablar de creatividad. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno, le doy gracias al Señor, que el Señor sea quien nos acompañe esta mañana y nos dirija en todas las cosas que vamos a hacer. ¿Ok? Así que bueno, gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo un edificio. Amén. Es un edificio muy hermoso y eso es lo que nosotros generalmente vemos cuando vamos por una calle. Pero hay algo muy importante que nosotros no vemos en el edificio. Y lo que no vemos en el edificio realmente son las bases, son las fundaciones. Y como les decía, yo soy ingeniero estructural y una de las cosas muy importantes a la hora de cualquier construcción, edificio, casa o otro tipo de construcción, son las bases, sean las fundaciones, ¿ok? Si una fundación es débil, bueno, a la hora de un sismo, a la hora de cualquier cosa, toda la edificación se puede venir abajo, ¿ok? Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de esas bases que vamos a tener nosotros. Estamos claros que, como dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿ok? Jesús es nuestro fundamento y ahí tenemos que estar muy claros en eso, ¿ok? Pero en la enseñanza de hoy les quiero mostrar varias cosas, unos puntos que son muy importantes. Pero déjenme cambiar algo aquí que... ok, eso, correcto. Ok. En la enseñanza de hoy vamos a ver 2 puntos que considero muy importantes y son para tener más éxito en el ministerio de la enseñanza. Repito, bien sea para niños o bien sea para adultos. Por supuesto que, como vimos anteriormente, está sobreentendido que debemos nosotros tener al Señor como base, como nuestro fundamento, como nuestro Salvador, que debemos tener una relación con el Señor y también nosotros necesitamos tener un conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Y es mi oración y deseo con todo este aprendizaje del diplomado que nos sirva a cada uno de nosotros para ser más efectivos y certeros en el trabajo que tenemos por delante, ¿ok? Y entre esos 2 puntos que quiero mencionar son 2. Primero, aprendiendo del pasado. Aprendiendo del pasado es aprendiendo de la historia. Y vamos a tomar unos ejemplos bíblicos para ver esa parte. Y segundo, vamos a hablar acerca del lenguaje que nosotros usamos, ¿ok? Y esos puntos van a ser útiles tanto para el trabajo de niños, como les dije, como para el trabajo de los adultos. Y vamos a hablar un poquito de aprendiendo del pasado, aprendiendo de la historia. En la vida han ocurrido hechos históricos que la gente no aprendió la lección, no vuelve a repetir. Y como dicen, vuelve a meter la pata en cada una de esas cosas, ¿ok? Y vamos a tomar una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Jueces. Y como les pongo ahí, la historia puede repetir y de ella tenemos que aprender cada uno de nosotros. Y vamos a hablar ahorita de generaciones. Generaciones es un grupo de personas que perteneció a determinada época. Y del libro de Jueces vamos a hablar 2 generaciones. Lo más simpático es que los primeros versículos que vamos a hablar son del capítulo 1 y la otra generación que vamos a estudiar es el último capítulo del libro de Jueces. Jueces capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice que aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ok, vamos a analizar un poquito esta primera generación. Nosotros podemos ver que esta generación estaba triste, había muerto su líder Josué, pero a pesar de esa situación que estaban viviendo de tristeza, ellos hicieron algo muy importante. Ellos consultaron a Dios. Y como dicen, a la vuelta de la esquina tenían un problema, tenían una pelea, tenían que pelear con los cananeos.
Y a pesar de que estaban tristes, ellos tomaron la mejor decisión y era consultar a Dios. Y ellos le preguntaron a Dios, Señor, ¿quién subirá primero de nosotros a pelear con los cananeos? Y como Dios es un Dios vivo, que responde a las oraciones de su pueblo, Dios le respondió a ellos, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Así que tenemos esa primera generación. Por un lado estaba triste, había muerto su líder, su jefe. Segundo, a pesar de esa situación, ellos consultaban a Dios y le hicieron la pregunta que quién de todas las tribus irá a pelear con los cananeos. Y vemos ese Dios que los ama y responde a las oraciones y le dice, Judá subirá primero. No solamente le dice que Judá subirá primero, sino que le dice, he aquí, yo les doy la victoria a cada uno de ustedes. Así que tenemos esta característica de esa primera generación. Pero vamos a ver una segunda generación. Por eso le digo, en el último capítulo de Jueces, al final, pasaron muchos años, que se encuentra esa segunda generación en Jueces, capítulo 21, verso 25. Y nos dice así, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía ¿qué? Cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero fíjense, tenemos esas dos cosas totalmente opuestas. Una primera generación que buscaba al Señor, a pesar de los problemas que tenía, le pedía a Dios y Dios le hablaba. Y tenemos esa última generación, o esa segunda generación que yo le llamo. No había rey en Israel, no había quien los dirigiera, no había quien los gobernara, y cada quien iba por su propio camino haciendo lo que quería. ¿Ok? Y podemos ver en esas dos generaciones que pasó algo. Nos podemos preguntar qué fue lo que pasó. Una generación buscaba a Dios y la otra no lo buscaba. Y la respuesta la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Y nos dice así. Y toda aquella generación, fíjese, la que vino después de esa primera generación, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué podemos ver ahí? Fíjense, el pueblo judío tenía como una obligación, y el mismo Dios se lo dice, y está el mandato en Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al 9, que nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás entre los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que podemos ver ahí nosotros? Lo que podemos ver que simplemente que esa primera generación, que a pesar de sus dificultades, buscaba a Dios, le consultaba a Dios y Dios le respondía, aparentemente como que no cumplió el mandato de Dios que está en Deuteronomio, no la transmitió a las siguientes generaciones. Y como dicen, es como una bola de nieve que va cayendo de la montaña, chiquita, pero al final es grande. Y eso fue ocurriendo hasta que llegaron a la última generación, en la cual cada uno hacía por decir lo que le daba la gana. ¿Ok? Y como les dije al principio, nosotros tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender del pasado. Y esa misma situación nos pudiéramos preguntar, ¿pudiera ocurrir hoy en día? ¿Ok? Nosotros, todos los que están asistiendo, me imagino, son creyentes, nos preocupamos por instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, a toda nuestra familia. Pero la pregunta es, ¿esa misma situación pudiera ocurrir hoy en día? ¿Cómo sería eso? Y les voy a decir una forma en que sería. Nosotros estamos en el siglo XXI, donde hay infinidad de recursos de tecnología increíbles. Hay proyectores de video, hay TV, bueno, el tamaño que quieras, espectaculares de lo grande. Hay computadores, tablets. Podemos encontrar en internet infinidad de recursos visuales, canciones. Y ahorita están saliendo muchas cosas de imágenes con la inteligencia artificial que son muy interesantes, ¿ok? Estamos en el siglo XXI y estamos en esa situación. Pero a veces nosotros seguimos trabajando como en el siglo XIX. Los chicos están inmersos en un mundo digital y nosotros estamos en la antigua. A mí me pasa con mis nietos. A veces yo no sé hacer algo en el celular y yo simplemente, mira, aquí está, hazme esto. Y ellos, bueno, yo creo que nacen casi con un chip introducido que saben hacer de todas esas cosas, ¿ok? Pero nosotros a veces como maestros, como lo que transmitimos la palabra de Dios,
estamos trabajando de acuerdo al siglo XIX. Mientras tanto, actualmente estamos en el siglo XXI. Y sobre todo pasa con el área infantil. Yo he podido ver que hay muchos servicios infantiles del área que lo que hacen simplemente es una copia del culto de los adultos, lo mismo que hacen los adultos. El mismo patrón, el mismo programa de los adultos es lo que hacen con los niños. Y, y eso es un problema. Así que en esa primera parte tenemos nosotros que aprenderle la historia. Y vamos a seguir viendo cosas que vamos a ir aclarando y se van a dar cuenta, ¿ok? Así que por un lado, tenemos que aprender de la historia, errores que pasaron, que ocurrieron hace muchos años, debemos tomar los remedios, digamos, las soluciones definitivas actualmente para que no vuelva a ocurrir cada una de esas cosas. Y una forma de que nosotros no estamos transmitiendo, por decir, esa enseñanza, es por lo que les digo, por los métodos que estamos usando. Los chicos están en el siglo XXI, nosotros estamos actuando a veces en el siglo XIX. Y nosotros simplemente a veces somos, por decir, tropiezos. Y ahora se los voy a aclarar. Así que el primer punto que vimos, aprendiendo de la historia, del pasado. Y la segunda es el lenguaje que usamos cada uno de nosotros. Dice, le voy a contar una parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 4 y 5. Se la voy a leer. Dice que cierto día el Señor Jesús contó una historia en forma de parábola a la multitud, a la gran multitud que había, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharla. Y dice que un agricultor salió a sembrar y que mientras sembraba, dice que esparció las semillas por el campo. Algunas cayeron por el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. ¿Ok? Y después viene la explicación de la parábola que el Señor contó. La parábola es más grande, pero simplemente me limité a esa parte, ¿ok? La semilla que cayó junto al camino. Y la explicación es la siguiente. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces dice que vino el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 19. Y la pregunta yo me la hago y no le entienden por qué. ¿Por qué no le entienden? Y les voy a decir algo. Por el lenguaje que nosotros usamos, a veces, usamos un lenguaje muy complicado y en términos muy religiosos. Y nosotros tenemos que hablar para que todo el mundo entienda. Así como dicen contando manzanitas. Porque el Señor Jesús dice, porque viene el diablo y le arrebata la semilla. Yo veo algo, los maestros de niños muchas veces tienen una ventaja. Porque los maestros de niños se bajan a tal nivel de explicar la clase de tal manera, con un lenguaje tan sencillo, que, bueno, la captan los niños mucho más fácil. A veces nosotros, por ejemplo, estamos hablando con alguien y a lo mejor le decimos, porque el cordero que fue inmolado y vino a hacer propiciación por nuestros pecados. Mano, yo de inconverso, me sueltan eso y salgo corriendo. ¿Me entienden? Así que nosotros tenemos que tener también mucho cuidado en la forma que nosotros hablamos. Tenemos que ser muy claros y hablar en un lenguaje sumamente sencillo. Y fíjense algunas palabras que vamos a ver ahorita. Para nosotros hay palabras que cuando las usamos le damos el mismo significado. Y en lo que estamos viendo pudiéramos decir, hay dos palabras, oír y escuchar. Y aparentemente pensaríamos que es lo mismo, pero no lo son. Si nosotros vamos al diccionario, la palabra oír es la acción de percibir los sonidos con el oído. Oír consiste en la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Una campana que suene, una bocina de un vehículo, algo de eso, oír. Pero escuchar es muy diferente. Escuchar es la acción de percibir los sonidos prestando atención a lo que se oye. Repito, escuchar es la acción de percibir los sonidos prestando atención a lo que se oye. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, miren lo que nos dice, y lo tengo en dos versiones. Dios dice, acontecerá que si oyeres atentamente, muy bien, oyeres atentamente, no dice solamente que si oyeres, no, si oyeres atentamente, o sea, le estás poniendo atención, la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la versión Reina Valera 60. En la versión Nueva Versión Internacional dice, si realmente escuchas, o sea, que no solamente oyó algo, sino que le prestó la atención al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y otras versiones hablan si obedecieres, quiere decir que escucharon o si oyeres atentamente, ¿ok? Nosotros tenemos que hacer, hermano, que las personas escuchen con atención lo que le estamos hablando con palabras sencillas y fluidez. Porque si nosotros hablamos enredado, con muchos términos raros, que a lo mejor hasta muchos cristianos ni los entienden, ¿sí? Solamente están oyendo, algo así como oír un ruido, ¿ok? Así que nosotros cuando hablemos, tengamos presente eso. Debemos hablar en términos sencillos, muy claros, sobre todo con las personas que no conocen al Señor, para que no sea esa palabra que estamos hablando como esa semilla que cae junto al camino, que la gente la pisotea, que los pájaros se la comen, y como dice el Señor Jesús en la explicación, y el diablo se las quitó. ¿Ok? Así que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, debemos hablarla de una forma entendible, de la manera que la gente no solo la oiga, sino que la escuche. Y acuérdense, la escucha es cuando le presta atención y esa palabra viene a pasar a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Y esa palabra viene a ser como esa buena semilla, perdón, que cae en buena tierra y da fruto. ¿Ok? Así que tenemos que tener muy presente esto de hablar de una manera sencilla. Mateo capítulo 18, verso 6, nos hace una advertencia el Señor Jesús. Y dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo de la mar. ¿Ok? Y a veces uno piensa, ¿qué significa hacer tropezar a unos pequeñitos? Y vamos a pensar en un niño, por ejemplo. ¿Quiere decir que nosotros le estamos dando malas enseñanzas? ¿O que le estamos enseñando a hacer cosas que no convienen, cosas malas? ¿O le estamos enseñando a ser mentiroso? ¿O le estamos enseñando a ser desobediente a sus padres? ¿O le estamos enseñando a decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera? No, eso no solamente es eso. Puede ser tropiezo, puede ser hablar palabras complicadas, pueden ser un tropiezo. Que la gente no las entienda simplemente y la gente diga, yo no quiero saber nada de esto. La gente está loca. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante que nosotros hablemos esas palabras sencillas, que sean entendibles para las personas. ¿Y cuál es el efecto que produce, por ejemplo, en el caso de los niños, esos tropiezos, ese tipo de tropiezos? Los problemas que producen son apartarse de la congregación, apartarse del Señor e irse al mundo. Fíjense lo que vimos al principio en la parte de aprendiendo del pasado. Cuando nosotros usamos, digamos, los mismos métodos que usaban en el siglo XIX y no estamos aprovechando la tecnología y todos los avances que hay hoy en día, nosotros podemos estar siendo tropiezos. Yo quisiera que a lo mejor por ejemplo, te imaginas que le hagas la pregunta a un niño que le digas el día domingo, hijo, ¿quieres quedarte en tu casa viendo televisión o quieres ir a la iglesia conmigo? Mientras son niños, a lo mejor van obligados porque uno los lleva. Pero si ellos pudieran decidir, yo he oído muchas respuestas como esta. No, me quedo en la casa. El profesor es muy fastidioso. Siempre lo mismo. ¿Qué está haciendo ese maestro, ese que está enseñando la palabra de Dios? En otras palabras, está haciendo un tropiezo. Por su forma de dar la clase, por su forma de hablar, por sus palabras complicadas. Está haciendo eso. Que la gente, pues ese niño no quiere ir a la congregación, que se aparte del Señor, y bueno, y le gusta más la televisión y le gusta más los jueguitos del celular y cada una de esas cosas, ¿ok? Nosotros tenemos que tener algo muy presente, sobre todo en los niños. El ministerio infantil, sobre todo, es un ministerio preventivo. El mismo
La misma palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, lo siguiente. Nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Les voy a mostrar un gráfico, fíjense. Hay como una montaña, un poco de gente caminando y otros cayéndose al precipicio. Y caerse al precipicio, bueno, a lo mejor muchos de nosotros caímos al precipicio, el Señor nos atajó ahí abajo en el fondo. Pero el ministerio infantil es donde está la flecha. Es un ministerio preventivo. Instruir desde pequeño para que no les ocurra lo que a lo mejor nos ocurrió a cada uno de nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que hacer el trabajo eficientemente. Por eso tenemos que prepararnos cada día más. Y yo realmente lo felicito, porque ustedes tienen ese interés de seguir aprendiendo. Y eso es vital. La misma Biblia dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre. Dios ve nuestro corazón. Y cuando en nuestro corazón hay el deseo de aprender, de tratar de ser mejores, de buscar la excelencia, ese Dios grande y maravilloso nos va a ayudar. Y nos va a dar ideas, nos va a capacitar, y van a ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Porque el primero que quiere que hagamos un mejor trabajo es el Señor. Y con ese trabajo mejor que vamos a hacer nosotros, vamos a bendecir de repente no solamente a esos niños o a ese adulto, sino podemos bendecir a las generaciones que vienen después de cada uno de ellos. O sea que esa decisión que tú estás tomando ahorita, creo que de febrero que inició el diplomado, de capacitarte más, a lo mejor estás contento y dices, wow, he aprendido muchas cosas, puedo enseñar mejor, pero eso que tú enseñas se va a multiplicar en el futuro a las próximas generaciones. El mismo Señor Jesús instruyó a un grupito de personas. Y gracias a eso, hoy han pasado 2000 y pico de años, nosotros podemos estar aquí recibiendo esa misma información. Así que, si tú estás aprendiendo, punto número 1, no es para ti solo. No es solamente para transmitírselo a tus alumnos, sino también para que esos alumnos se capaciten y ese trabajo continúe y siga adelante. ¿Ok? Bueno, y a lo mejor estas cosas son duras, pero son verdad, hermano. Yo he podido ver eso en muchos lados. A veces seguimos influyendo de acuerdo al siglo XIX, o a lo mejor a siglos anteriores, quién sabe. Pero tenemos que aprovechar todos los recursos. Hoy en día es tremendo. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con niños, los libros de escuela dominical venían con figuritas y uno las recortaba y las guardaba y las tenía en una cajita porque las podía usar para otra clase. Hoy en día, no, te metes en internet y pones, dame una imagen de Sansón. Y bueno, te sale un poco de imagen de Sansón. Simplemente lo que tienes que hacer es agarrar, escoger la que más te gusta y imprimirla. Y ya, por decir, tienes tu imagen ya lista. Antes no, antes uno tenía que recortarla, guardarla, bueno, y tener como un orden muy estricto de todas las cosas. Así que aprovechemos aún todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, bueno, con los avances y con todas las cosas que han salido. Así que lo primero que nosotros, hermanos, necesitamos es ser creativos. ¿Ok? Generalmente, la persona cuando va a dar una clase, ¿qué hace? Bueno, consulta un libro, se mete en internet, hace su resumencito, la pasa a la impresora y ya, y obtuvo, como dicen, su clase. Y entonces llega al salón de clase y ¿qué es lo que hace? ¡Puf! Esparce, da la clase a todos sus alumnos. Ahí puse unos niños, pero imagínate que son adultos también. Ahora, yo te haría una pregunta. ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros? Y la verdad, no. Eso no es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es muy fácil hacerlo. Eso lo puede hacer todo el mundo. Y más hoy en día. No sé si te has puesto curiosidad con inteligencia artificial, el ChatGPT y cosas, que tú simplemente le puedes decir y hacer una pregunta. Y dice, yo quiero que me hagas un estudio sobre el amor de Dios. Estoy poniendo un ejemplo. Y dame versículos y hasta una oración. Hermano, yo lo hice y tú te quedas loco de lo que te da. Te da un estudio de qué significa el amor de Dios, te pone ejemplos bíblicos, te pone versículos y hasta te pone una oración. Es muy fácil, pero nosotros tenemos que depender primeramente de Dios, ¿ok? Hay recursos modernos muy buenos, pero siempre tenemos que saber cómo los manejamos y cómo los asimilamos cada uno de nosotros. Y como les decía anterior, con estos dos personajes que están ahí dormidos, eso es muy fácil.
bajada de internet y da una clase. Eso nos hace flojo, hermano. Eso nos evita pensar. Eso nos está matando. No, ahí no hay creatividad. Nosotros necesitamos poner creatividad en nuestras enseñanzas. Los adultos y los niños merecen una buena enseñanza. Merece que estemos bien preparados cada uno de nosotros, listos para bendecirlos en todo tiempo, creando enseñanzas creativas, perdurables e inolvidables. Y una vez más te repito lo que te dije antes. Tú no solo estás en este diplomado para aprender y aprendí más y me dieron un diplomita y estoy contento. No. Tú estás aquí para cambiar generaciones. La generación que vimos en el libro de Josué, capítulo 1, buscaban a Dios. Mira todo lo que hacían. Dios les contestaba. Dios les daba la victoria. Pero esa generación no se preocupó de transmitir a los demás, las futuras generaciones, hasta que llegaron al caos, que cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Ok? Y yo lo comparo muchas veces cuando nosotros como maestros simplemente no estamos aprovechando los recursos que hay de hoy en día, ni somos siendo creativos. Simplemente a lo mejor muchos maestros de niños, lo he podido ver, dan una clase teórica, sin ninguna ayuda visual, sin ninguna cosa de esa. Y hoy vamos a ver ciertas cosas que, bueno, que nos ayudan. Yo las he probado y son fantásticas, ¿ok? Así que estos numeritos yo los saqué de un libro. Si son exactos, no sé, pero bueno, de ahí los saqué. Dice que nosotros recordamos solamente el 10% de lo que escuchamos. Que recordamos el 50% de lo que escuchamos y los vemos. Ahí viene la parte visual. Yo particularmente soy muy visual y me gusta hacer dibujitos y me gusta hacer muchas cosas. Y dice que recordamos el 75% de lo que escuchamos, vemos y participamos. Y parte de la clase de hoy, dentro de un ratico, vamos a ver qué importante es hacer que los niños participen aún en nuestras clases. ¿Ok? Ok. Y vamos a ver qué es la creatividad. La creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Desde el Génesis capítulo 1, podemos darnos cuenta que Dios es el Dios de ¿qué? Es el Dios de la creatividad. Léete con calma Génesis, todos esos versículos del capítulo 1, y dice, y Dios creó los animalitos, las plantas, los pájaros, los peces, el sol, la luna, las estrellas. Dios creó cada una de esas cosas. Así que tenemos un Dios creativo. Y nosotros debemos ser también creativos. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tanto tú como yo somos creativos. Eso viene en nuestra herencia, eso viene en nuestro ADN que tenemos de parte del Señor. Somos creativos, cada uno de nosotros. En nuestro trabajo generalmente como maestro, y yo me identifico a veces mucho con eso, es como alguien que está disparando, tirando con las manos unos dardos. ¿Ok? A ver qué pasa. Y a veces, hermano, ese pudiera ser nuestro resultado. Le damos a todos lados, pero no le damos realmente al blanco. Y a través de, yo digo, de la experiencia y del ensayo y el error, porque a veces metiendo la pata se aprende. Yo tengo una amiga que dice que a veces, generalmente el refrán dice que a veces se gana y a veces se pierde. Ella me dice algo, a veces se gana y a veces se aprende. O sea que las veces que salió algo mal, no es que todo salió mal, es que aprendiste. Y aprendiste a no hacerlo de esa manera. Por eso te digo, entonces siempre es para bien. Ok. Así que nuestro trabajo en realidad, para que seamos efectivos y certeros, tiene que ser un trabajo que ¿dónde? Quedemos en el mero centro del blanco. Ese es nuestro trabajo. ¿Ok? A veces, como les decía, andamos así todos esparcidos por todos lados, pero, como les digo, también en este diplomado va a ser para eso, para que seas efectivo y certero en tu trabajo. Ahora viene la pregunta clave. ¿Qué necesitamos para ser creativos y para ser más efectivos? De lo que te he hablado, a lo mejor te despertó curiosidad, pero como dicen, es como que te hablen de un plato de comida y una comida muy rica, etcétera, etcétera, y quedas tú con hambre, pero ahora quieres probarla. Ok, vamos a probarla. ¿Qué necesitamos nosotros para ser creativos y para ser más efectivos? Punto número 1. Ya está, yo digo que está sobreentendido, es buscar a Dios y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Para eso nos dio Dios el Espíritu Santo. Amén. Hay una serie de videos que vamos a estar viendo y el hermano Javier
Pero hermano Jaime me va a ayudar a, a colocarlo. Hermano, puedes colocar el primer video, hermano Javier, disculpa. Gracias, Van. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sopla la vela! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Te tengo un pequeño regalo. Adelante, ábrelo. ¡Oh! ¡Gracias, cariño! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ey! Hay que afeitarse. ¡Hey! Gracias, mami. No, es esa sola, hermano. Es la primera, es el primer video. Ok, gracias. Ok. Sí. Ok, sigo aquí. Permiso, un tipo. Ok, como vimos, lo primero que nosotros necesitamos es buscar a Dios, el Espíritu Santo orará en nosotros. En el videito que vimos, está muy interesante. El hombre estaba tratando con su propia fuerza, bueno, de cortar el tronco del árbol y toda esa cosa. Él tenía las cosas en la mano, pero necesitaba el poder. La misma Biblia nos dice a nosotros que no es con nuestra propia fuerza, no es con caballos ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo. Por eso que el primer requisito que nosotros tenemos es, por decir, debemos estar sintonizados con Dios. Ahí tenemos un ejemplo de una antena de transmisión y tenemos una radio. ¿Qué pasa si yo no pongo, y si no sintonizo la radio en el canal o en el numerito que sea en el que capto la señal? ¿Qué es lo que voy a oír yo? Lo que voy a oír es pura estática, puro ruido. Por eso es importante que estemos sintonizados con Dios cada uno de nosotros para realmente oír su voz, oír sus planes, oír qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Amén? Ok. Y de esa manera, una vez que nos sintonizamos con Dios, eso viene a nuestras vidas, o decir, llega a nuestra mente, a nuestro corazón, y de ahí puse un bombillo, como una bombilla, bueno, avisado. En diferentes países le dan diferentes nombres, así que bueno, aquí en Chile lo llaman ampolleta, en Venezuela lo llaman bombillo, bueno, así que bueno, ustedes me entenderán, por eso tengo el dibujito, ¡puf! Se enciende.
Así que lo que primero que nosotros necesitamos es estar conectados con Dios. Y un ejemplo lo tenemos en el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios le dio en las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo. Y Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35, fíjense lo que nos dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Qué nos quiere decir Dios ahí? Que nosotros debemos pedirle al Señor también que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y en arte. En otras palabras, para proyectar diseño, para trabajar. De repente no trabajamos en oro y plata, ¿no? Sino para ser creativos, para crear clases así como dicen espectaculares, que lleguen al corazón de las personas, de nuestros oyentes, sean niños o sean adultos. ¿Ok? Segundo punto, el primero, recuérdate, era estar conectado con Dios, buscar. Y el segundo es prepararnos y capacitarnos para hacer mejor el trabajo. En otras palabras, crecer. Y vamos con el segundo video. Hermano Javier, ahora sí va con el segundo video. Muy bien, estamos en el lugar de salto. ¿Estás lista para saltar? ¡Ya! Bueno, a volar. ¡Hey! ¿Dónde están tus paracaídas? Tranquilo, viejo. ¿todo ¡Estás bien? bromeando! ¿Quieres matarte? ¡No! ¡Ah! Ok, seguimos. Déjame abrir la presentación. Ok, ese segundo videito, perdón. Ok, ese segundo videito nos hablaba de estar equipado. El hombre se tira del avión, de la avioneta, sin tener paracaídas. Y a veces cuando nosotros no nos capacitamos, hermano, no nos preparamos, estamos igualitos. Nos estamos suicidando, por así decirlo. Y nunca vamos a poder ser efectivos en nuestro trabajo. Mira esa imagen que tenemos ahí ahorita, esa foto. Eso es un iceberg. Un iceberg es un bloque, un témpano de hielo grande. Si nosotros fuéramos en un barco, en una embarcación por la superficie del mar, ¿qué es lo que estaríamos viendo nosotros? Simplemente lo que estaríamos viendo es, bueno, el pedacito de arriba, lo que está flotando. Pero lo que está flotando es chiquito, muy pequeño comparado con todo lo que está ahí abajo. Y yo veo algo. A veces nosotros, a lo mejor lo que sabemos es lo que está arriba, el pedacito de arriba. Pero por eso necesitamos capacitarnos, porque hay mucho más todavía que podemos aprender cada uno de nosotros. No miremos solamente, ay, ya mira, ya yo hice un curso, hice tal cosa, mira, yo sé mucho. No, hermano, hay que seguir adelante. La Biblia dice que son los valientes los que conquistan el reino de Dios. Hay que seguir adelante cada día. Y no te conformes, hombre, yo también me lo digo, no nos conformemos. Ay, mira qué bonito lo que vemos, lo que sabemos. No, hermano, hay muchísimas más cosas. ¿Ok? Hay un libro que yo leí una vez, el libro se llama Enseñando para cambiar vidas, de Howard Hendricks. Y habla de unas leyes del maestro. Y hay una ley que me fascinó, que dice así: si dejas de crecer hoy, dejarás de enseñar mañana. En otras palabras, si dejas de aprender hoy, ya mañana no tendrás material. No tiene, porque lo único que conocerás a lo mejor
Es el poquitico de arriba del iceberg de lo que ves arriba. Te has perdido todo lo que está ahí abajo, que son las bendiciones. Así que si dejas de crecer, si dejas de aprender hoy, mañana dejarás de enseñar. No tendrás material, no te adaptarás a los tiempos de ahorita. Seguiremos instruyendo de acuerdo al siglo XIX y bueno, y los niños y todo el mundo va hasta el siglo, están parados en el siglo XXI. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a crecer. Desde que recibimos a Jesús en nuestra vida, ese pequeño bebé que nació en Belén, es ese pequeño bebé que nació en nuestros corazones. Y Dios quiere que crezcamos cada día. El apóstol Pedro lo dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cada día debemos ir creciendo. Y te repito una vez más, lo que tú aprendas no es solo para ti. Con que todo lo que tú aprendas hoy, te capacites hoy, puedes influir en generaciones posteriores. Recuerda el ejemplo de Jueces capítulo 1. Esa primera generación no se preocupó de transmitir el conocimiento a las generaciones siguientes hasta que vino el caos. Así que nosotros es importante capacitarnos cada día más. ¿Ok? Bueno, hermana Samara, terminé esta parte. Tú dirás si algunos hermanos tienen preguntas o continúo con la otra parte, no sé. ¿Aló? Sí, señora, ahí le escuchamos, pastor. Ok, no sé si la hermana, si paramos ahorita o si alguien tiene alguna pregunta de esta parte. Por favor, si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, les agradecemos si levantan la mano. Bueno. Parece que todo está claro, pastor. Bueno, gloria a Dios, seguimos para adelante. Como dicen por ahí, o no entendieron nada, o todo estuvo muy claro. Todo muy claro, bro. Ok, bueno, gracias a Dios, bueno, seguimos para adelante, ok, gloria a Dios. Bueno, así terminamos antes y se pueden ir a almorzar para su casa más temprano, ok. Ok, seguimos nosotros. Okay, déjame que se me abra la presentación. Ok, vamos a ver ahora un punto súper importante que habla de las historias bíblicas, ¿ok? Las historias bíblicas, me encantan. Una de las metas de la enseñanza es dar conocimiento bíblico al niño o al adulto. Enseñar de tal modo que cada alumno conozca la palabra para así poder creerla, obedecerla al aplicarla en sus distintas circunstancias de la vida. Y que descubra el gozo de amar y adorar y servir al Señor. Debemos tener presente nosotros hacerlo siempre con un lenguaje sencillo, como hemos visto, y todo lo que hagamos debe ser como muy dinámico y utilizando todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. El mejor ejemplo para narrar historias bíblicas lo tenemos en el Señor Jesús. Él contó historias en diferentes ambientes, en los montes, en la playa, en el desierto, en la ciudad, en las casas, en el templo, en el camino, sobre una embarcación. Él no tenía, como dice, un escenario exclusivo. Donde tenía oportunidad, él lo hacía. Y también lo hacía en diferentes grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de adultos, grupos de gente mayor. Y no como muchos de nosotros que podemos decir, yo solo trabajo con niños o yo solamente trabajo con adolescentes. Nosotros debemos estar como los scouts, como dicen por ahí, siempre listos. ¿Ok? Y el Señor Jesús es el primero y el mejor narrador de historias bíblicas. ¿Ok? Dice, él abre su libro con la historia de la creación. La palabra de Dios cuando se abre con la creación. Ahí nos relata los hechos de la vida de Adán y Eva, haciendo uso de frases y oraciones de una forma elocuente, directa. Nos enseña las diferencias entre el bien y el mal.
con un lenguaje dirigido a un público que pueda entender fácilmente, sin hacer uso de técnicas de ensayo como los filósofos. Simplemente relató para que nosotros podamos entenderla todo por igual, sin importar el grado de instrucción que nosotros tengamos. Cuando las personas asisten a una iglesia o el que tiene que dar el mensaje y tiene por decir a los congregantes, tiene al público, miren, ahí tienen médicos, ingenieros, abogados, secretarias, el que tiene un puesto en un kiosquito y vende en la calle, los que limpian los vidrios en los carros en la calle. O sea, tiene todo tipo de personas. Y siempre hay que hablarle, en mi opinión, para que cada uno de ellos pueda entender y comprender lo que nosotros queremos hablar, ¿ok? Podemos decir que la primera razón por la cual debemos contar historias bíblicas es porque es una técnica fácil para entender y asimilar por parte del alumno, por su fácil lenguaje y comprensión, ¿ok? Esa es la primera parte. La segunda razón por la que debemos contar historias es que están cargadas del material necesario para comenzar a moldear patrones de conducta en la vida de los niños, también en los adultos, y para transmisión de valores. Sabemos, por el caso de los niños, sabemos que la edad infantil es la mejor edad para asimilar y memorizar cualquier información. Debemos tomar especial atención en ser los más eficaces cuando enseñamos los relatos bíblicos, así como también sirven como un factor comparativo con las situaciones cotidianas, de manera que se sientan suficientemente preparados para solucionar cualquier problema. Dios es el Dios de todos los tiempos y su forma de enseñanza se adecua a la época actual. Por ejemplo, pensemos en la historia de David, por ejemplo, damos un ejemplo. Él tuvo la oportunidad de asesinar al rey Raúl cuando estaba en la cueva, pero no lo hizo. Esa lección podemos dirigirla a lo que significa amar a nuestros enemigos. Fíjense, con la historia bíblica podemos mostrar algo, amar a nuestros enemigos. Pensemos en la historia, por ejemplo, de Daniel, cuando lo metieron en la cueva con los leones, o de los amigos de Daniel también, cuando le dijeron que adorara la imagen que hizo el rey Nabucodonosor. ¿Qué podemos aprender de ahí nosotros? Podemos aprender la protección de Dios sobre los que le obedecen. ¿Ok? Así que esa es la segunda razón. La tercera razón por la que debemos relatar historias bíblicas es la perfección demostrada en sus estructuras, en la demostración de conceptos importantes que el niño o el adulto no entienden por los lenguajes o terminologías complicadas. Algunos niños pueden entender, por ejemplo, que Dios es omnipotente. No lo pueden entender a lo mejor así, pero sí pueden entender que Dios puede calmar los mares. O sea, a través de la enseñanza estamos mostrando una de las cualidades de Dios. O que sana a los enfermos. O que creó todo el mundo. Cuando ellos aprenden las cosas concretas que hizo Dios, están aprendiendo los atributos de Dios mismo. Y no pueden aprender esos conceptos sin la ayuda de una historia. O sea, que todos esos conceptos, por ejemplo, en el caso de los atributos de Dios, los pueden aprender a través de una historia bíblica, mostrando y explicando de una forma sencilla y de manera que ellos entiendan. Ok, entonces fíjense, es de suma importancia para la narración de las historias bíblicas el uso de materiales de apoyo que fomenten el desarrollo sensorial del niño. Los sentidos, como por ejemplo el material visual, nos ayudaría a mantener la atención, logrando la fácil asimilación del tema. Y vamos a dar un ejemplo. Yo hace ratico les puse unos videitos que me llamaron la atención mucho. Y eso forma parte de lo que esos recursos. Yo repito, yo soy muy visual y a veces a mí cuando me hablan mucho, yo mire, tengo que luchar a veces de no dormirme. Yo necesito siempre estar viendo cosas en ese sentido. Y todo, y igualito, estas presentaciones, todas las cosas las tenemos que hacer para que no sea solamente bla, bla, que solamente hablemos, sino por eso que nosotros necesitamos ayudas visuales. Todas esas cosas son importantes para mantener la atención, un juego, un rompehielo, infinidad de cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Okay? Muchas personas, las he escuchado, que dicen es que yo no tengo recursos o que no soy capaz. Pero te voy a decir algo, tú eres el principal recurso. Dios te dotó a ti de capacidades y herramientas. Acuérdate de lo que vimos hace ratito. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye y nos revela y nos capacita para hacer la obra del Señor. ¿Cuántas veces, a veces las personas se sienten frustradas por querer que no tienen creatividad? Sobre todo, a veces nosotros mismos nos comparamos con otros hermanos y eso nos frustra por creer que en realidad no tenemos creatividad, que las ideas no me fluyen. Si leemos Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el principio de la creatividad. Y la creatividad es la capacidad o facilitar para crear o inventar algo. El mismo Dios es la fuente de la creatividad. De Él sale todo lo que podemos ver. Creó los animales, los árboles, la luna, las estrellas, como vimos anteriormente, ¿ok? Entonces Dios dijo, hagamos tal cosa, y todo se hizo. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y de toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y dice que creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y como nosotros tenemos esa semejanza de Dios, nosotros tenemos también la parte creativa. Hay un refrán que dice, hijo de gato, caza ratón. Hijo de Dios creativo, también es creativo. Así que, hermano, que no digamos que no tenemos creatividad. Todos tenemos la imagen de Dios proyectada en nuestras vidas. Y si Él es creativo, por consecuencia, tú y yo podemos ser creativos. Lo importante, como vimos anteriormente, es que estemos conectados con ese Dios y que nos preparemos o capacitemos cada día. Y recuerda lo que dice ahí el letrerito, Dios es la fuente de la creatividad. Amén. Recuerda, nosotros no estamos en las congregaciones para contar cuentos chinos, ni historias de hadas, ni historietas de tiras cómicas. Nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Nosotros, hermanos, estamos proyectando vida, estamos entregando vida. Esas palabras que vamos a enseñar proyectan vida y estamos entregando vida, no por nosotros, sino por Dios. Estamos compartiendo esperanza, estamos preparando a los niños o a los adultos no solo para el día de hoy, sino también para el día de mañana. Y vamos a ver ahorita unas 10 recomendaciones o consejos a la hora de nosotros narrar una historia bíblica. Y vamos con la primera. Nosotros primero tenemos que captar la atención de los alumnos, entrando con ánimo, con un saludo, dándoles una buena bienvenida, hacer o traer algo que les llame la atención, siempre que haya una expectativa, que los niños siempre estén atentos, esperando algo diferente, avisado. Esto no es un servicio de adultos. Nosotros en la iglesia, en la entrada del salón de los niños, tenemos un letrerito que dice, lástima que no tengo la foto, ¿cómo quieres entrar al salón? Lo primero era tocando las 5, ¿ok? Las manos. La segunda era pon una cara loca, ¿sí? Y la tercera, muévete así como si estuvieras bailando. Entonces, cada niño en la propia puerta le mostramos el letrero y yo le pregunto, ¿cómo quieres entrar al salón? Ay, la mayoría es, choca a las 5. Pero ya por ahí, fíjate, estamos captando la atención de los alumnos, estamos haciendo que entren con ánimo y eso es sumamente importante, ¿ok? El segundo punto que vamos a ver es usando nuestra voz. Hay que darle un tono y un énfasis necesario a las palabras. No todo en el mismo tono, hay que bajar y subir de acuerdo al momento que se esté hablando la historia y también hacer los cambios necesarios de acuerdo al personaje que podemos estar representando, logrando personificar divertidamente a cada uno de los personajes de la historia. Por ejemplo, si yo estoy contando la historia de Moisés cuando estaba viejito, de repente no debería hablar a lo mejor como estoy hablando yo ahorita, sino debería hablar, el Señor me dijo cuando yo estaba joven tal y tal cosa. O si es una niña, hablar con una voz chillona, o un niño también, ¿ok? Debo cambiar la voz, debo usar la voz, porque nosotros
O sea, igual esta clase, si ¿qué les parece? Yo le voy a leer lo que están viendo ahorita en pantalla en un solo tono. Por ejemplo, usando nuestra voz, dándole el tono y el énfasis necesario a las palabras. No todo en el mismo tono. Hay que bajar y subir de acuerdo al momento que se está hablando. La verdad que sería muy fastidioso, eso así, ¿ves? Pero si de repente lo digo yo, usando nuestra voz, dándole el tono y el énfasis necesario a las palabras, no todo del mismo tono. Hay que bajar y subir de acuerdo al momento que se está hablando. Así que tu voz, hermano, es sumamente importante para que, como dicen, despierta a esos chicos o, bueno, o a los adultos que tengas en el salón. Ok, punto 3. Es muy importante el contacto visual, usando los ojos. Ellos deben ver a través de mis ojos la emoción de la historia y demostrando que estoy transmitiendo seguridad y que lo que estoy hablando es real y verdadero. Hay unos maestros, como dicen por ahí la comiquita, que están en el infinito y más allá. Sus ojos, no sé, miran para allá, para la estratosfera, para el espacio. No, hermano. Es muy importante que tengas contacto visual con los niños. A mí me da risa, a veces son los más tremendos. Cuando tú los miras y te quedas mirando, bueno, yo no sé, parece que le estuviera así señalando, tocándolo en la cabeza para que se den cuenta y wow, y me fijo que cambien de actitud. Así que es muy importante que también usen sus ojos cuando estás contando las instrucciones, las narraciones bíblicas, las historias bíblicas. Ok. Cuarto punto, importante. Es importante la expresión facial de nuestro rostro, representando el momento que se está viviendo en nuestros gestos. Si estoy cansado, asustado, o tengo miedo, alegre, dudoso, tímido. Por ejemplo, vamos a suponer cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó una gran tempestad. ¿Cómo voy a narrar la historia? Y bueno, mira, nos vamos a morir, aquí vamos a morir todos nosotros, nos vamos a ahogar, mira cómo entra el agua. Debería ser así. O esta otra que no debería ser. Aquí estamos listos para morirnos. El agua está entrando en la barca. ¿Estás dándote cuenta? Es importante la expresión facial, la voz, todo necesario para que hagas que esa historia sea muchísimo, muchísimo más interesante, ¿ok? Y la historia la hacemos más real, más efectiva, y estoy logrando de esa manera la mayor atención de mis alumnos. Punto 5. Las expresiones con nuestras manos, nuestros pies y con todo nuestro cuerpo. No estar como una estatua así contando la historia. Es necesario movernos, saltar, agacharnos, correr, lo que sea necesario, de acuerdo a la historia que nosotros estemos contando. ¿Ok? Es muy importante. Así que en un resumencito de estos puntos que vimos, debemos utilizar la expresión, las acciones. Podemos contar la historia en voz alta, usando nuestra voz con expresiones y gestos en nuestra cara y nuestro cuerpo para lograr un mayor énfasis en la historia. Es bueno repetirlo varias veces y aún a veces es importante poner a actuar a los mismos niños. Por ejemplo, vamos a unos ejemplitos. Si estoy hablando de la historia de Jonás, cuando se levantó la tormenta en el mar y Jonás estaba en el barco, sería muy interesante que yo contara la historia así moviéndome como si en realidad estuviera en un barco, moviéndome y cuento la historia y me estoy moviendo así. O cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. No solamente decir el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía mucho sed. No, debería decir el pueblo de Israel estaba en el desierto y pedía agua, denme agua, necesito agua. ¿Ok? Expresiones, gestos, cambio de voz, todas esas cosas son importantes. Cuando el pueblo de Israel adoraba piedra, por ejemplo, adoraba a los ídolos. Yo hice una vez una clase que me tocó, agarré una piedra grande, le pinté los ojos, boca y tal, y la puse ahí en el medio del salón. Y me puse así, oh piedra, tú que tienes ojos pero no ves, tú que tienes oídos pero no oyes. Empecé así a hablarle, ¿ves? Y wow, y ellos se emocionan con cada una de estas cosas, ¿ok? Así que hermano, las expresiones, tus manos, tus pies, tu cara, tu cuerpo, tu voz, tus ojos, todo es importante para que la clase la capten mucho mejor, sea más entretenida. Y yo digo que los niños, generalmente los niños cuando terminen la clase digan, wow, yo quiero venir otro domingo. Y si le vuelves a preguntar al niño el domingo que viene, ¿te quieres quedar en la casa viendo televisión o quieres ir al servicio? Yo quiero ir al servicio, yo quiero aprender. Porque resulta que no hay nada mejor para aprender que jugar para ello. ¿Ok? Punto número 6. Debemos estar bien preparados al contar la historia
y no estar improvisando y sin estar seguro de lo que estamos diciendo. ¿Se acuerda el tipo que se tiró de la avioneta así sin paracaídas ni nada? No, hermano. Nosotros debemos estar bien preparados y estar seguros de lo que estamos diciendo. He podido ver, por ejemplo, y me ha tocado, a alguien le toca la clase el domingo de la mañana, vamos a decir a las 10 de la mañana, y de repente me llama a las 8 de la mañana, hermano, me toca la clase. ¿Cuál era la clase que tenía que dar? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona o ese maestro? Bueno, esa persona está haciendo tropiezos, como vimos anteriormente. Va a dar la clase de tal manera que, bueno, que los niños se van a fastidiar y está haciendo tropiezos. Y recuerda lo que dijo el Señor, ay de los que sean tropiezos. ¿Ok? Mejor que se guinten una piedra y se tiren, como dicen, a lo profundo de la mar. ¿Ok? Y estar bien preparado es conocer la palabra de Dios y no venir a decir que Dios creó a Abraham y Sara, o que la ballena que se comió al apóstol Pablo, cosas así. Debemos estar muy claros en cada una de las cosas. Punto número 7. Es conveniente cambiar el título de la clase. Y aquí, bueno, esto es genial. Si comenzamos la clase con el título tradicional de la historia, un niño se sentiría que no está aprendiendo nada nuevo. Lo más seguro es que nos encontremos con algún caso donde no se mostrarán interesados en escuchar. Ahora, si nosotros cambiamos su título, podemos demostrar que de esa historia podemos relacionar y enseñar varias enseñanzas. Y nosotros podemos despertar, por decir, eso en cada uno de los niños. Por ejemplo, vamos a hablar la historia de Jonás. ¿Ok? La reacción generalmente, si tú le dices a los niños, mira, aún a los adultos, vamos hoy a hablar la historia de Jonás. ¿Cuál puede ser su reacción? Ya me la sé. Mi mamá me la contó. El otro maestro me la dio el año pasado. Este título no causaría ningún impacto. Por lo tanto, es conveniente a veces cambiar el nombre para que no identifique, como dicen, que no se identifique con la historia y de esa forma tenga un corazón más dispuesto y abierto para recibirlo. No, como dicen, no cierre la puerta. Un nombre a lo mejor para esa historia de Jonás pudiera ser, por ejemplo, el desayuno que Dios le tenía preparado a Pablito el pez. Por ejemplo, simplemente das ese título y el niño dice, wow, el desayuno que Dios le tenía preparado a Pablo el pez. Y puedes contar la historia de Jonás a través del pez. Que un pez se levantó en la mañana, tenía mucha hambre y vio un barco allá y que vio mucho alboroto en el barco. Y en el barco estaban discutiendo quién tenía la culpa. Y ahí puedes contar la historia de Jonás. Y lo tiraron al agua y tal, y vino el pez y bueno, tremendo desayuno tuvo el pez. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando se dividió el Mar Rojo, si tú dices niño, o vamos a ver la historia hoy, cuando el Mar Rojo se dividió, lo mismo, ya me la sé, me la contaron, ya lo vi el año pasado. O sea, pierden el ánimo, pierden el interés para acá, para recibir la clase. Pero ¿qué te parece si tú le dices, el pececito, vamos a decir Pablo, que un día quería ir para el colegio y resulta que no pudo seguir para ir al colegio porque el camino se acabó. Se consiguió una muralla y no pudo seguir para el otro lado. Y una vez más, cuenta la historia bíblica aún desde ese punto de vista. ¿Ok? Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Niños, vamos a ver hoy la historia de Daniel en el foso de los leones. Ya me la sé. Me la contó mi mamá, me la contó mi papá. Pero ¿qué te parece si tú dijeras, niños, vamos a ver una historia hoy de los leones que cambiaron la cena por un desayuno? ¡Oh! ¡Wow! Tú no estás mostrando la historia directamente, pero después la vas a contar, recuerdo la Biblia, pero ya creas expectativa en la clase. ¿Qué te parece la historia de Balaam y la burra? Podemos llamarla el cumplimiento del sueño dorado de una burra que quería hablar como hablan los humanos. O cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito. Podemos llamar la clase el burrito que quería conocer a Dios. Y por ahí cuenta la historia. Una vez leí una historia que habla en una iglesia en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas veces te ponen, hay como una cartelera grande afuera, te dicen el horario del servicio el día domingo y ponen a lo mejor el tema. Y dice que el tema que pusieron en la puerta decía sexo después de la muerte. ¿Quiere que te diga cuál fue el efecto el día domingo? El día domingo fue que la iglesia se llenó. El título que vieron afuera era sexo después de la muerte. ¡Wow!
Ya no cabía gente, de tanta gente que asistió al servicio. ¿Por qué? Porque el título les llamó la atención. ¿Qué es lo que hablaron en la iglesia? Hablaron lo que dice la Biblia. Pero simplemente el hecho de cambiar el título, o sea, lo que es el tema, causa sensación. Así que nosotros debemos ser también, como dicen, muy astutos en cada una de estas cosas. Punto número 8. Es recomendable el uso adecuado de vestuario para el personaje que estamos presentando. ¿Ok? Todos estos recursos son válidos, ya que alimentan la presentación y la escenografía. Ejemplo, si vamos a personificar a Moisés, pudiéramos colocar una sábana y un paño en la cabeza, bueno, y hacemos como era Moisés en la época. De ahora más tarde vamos a ver otro ejemplo. Punto número 9. Se pueden usar sonidos especiales y además hacer que los niños intervengan e interactúen. Por ejemplo, si vamos a contar la misma historia de los discípulos cuando están en la barca y viene la tormenta, y las olas sonaban, y caían los truenos, todas esas cosas. Y podemos hacer que cuando nosotros digamos las palabras trueno, todos los niños también intervengan y hagan el ruido de lo que supuestamente es un trueno. Y punto número 10, es muy importante que involucremos a los niños en el desarrollo de la historia bíblica. ¿Ok? Una vez di la clase esa, que me gusta mucho, de se levanta la tormenta en el mar. ¿Y qué fue lo que hice? Con las mismas sillas del salón de clase, construí un barco. O sea, puse la silla de tal forma del barco. Y los niños estaban metidos adentro. Y hice la escena toda esa de esa manera. Preparé con periódico, como las olas que se movían, otros niños movían las hojas de periódico, con un rociador de agua, les echaba agua a los niños, y cada vez que decía, y se levantaron las olas, los niños hacían ruido, y cayó un rayo, y todos ellos hacían ruido y todo. Y ellos se involucraron en el desarrollo de esta historia bíblica, y como dicen, y ellos simplemente aprendieron mucho más. Y eso que vivieron ellos en ese momento, eso no se les va a olvidar nunca. ¿Amén? Ok, vamos a ver ahora formas de dar la historia bíblica. Punto número 1. Narrando la historia, dándole el énfasis como vimos anteriormente. Eso es muy importante. Todo lo que vimos anteriormente, enseñándolo ahorita. Segundo, narrando la historia y los alumnos actuando mientras se narra la historia. También ese punto lo vimos anteriormente. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo. Eso fue un taller que yo di y estábamos hablando acerca de Lázaro. Cuando lo vendaron, digamos, le pusieron todas las vendas que lo iban a meter. Bueno, este fue un adulto, porque un taller de adultos, pero yo lo hice también con los niños. Entonces agarré un niño y simplemente con gasas, pero eso blanco que le ponen a la gente cuando está herida, lo envolvimos completo. Y ese era Lázaro. Entonces, fíjate, ahí involucramos a los niños en esta obra. Tercer punto, podemos traer a un personaje bíblico, lo disfrazamos y el mismo personaje nos cuenta la historia. Y luego podemos hacer una rueda de prensa con el mismo personaje sobre los hechos que él narró. ¿Qué pasó? Yo hice una vez con Moisés, la clase me la ayudó, o sea, a dar un hermano, se vistió como Moisés, una peluca, una sábana y eso, y contó la historia. Pero al final de la clase, hicimos así como una rueda de prensa. En una mesa, en un escritorio, estaba el señor Moisés ahí, y le dimos chance a que los niños fueran preguntándole, señor Moisés, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia cuando el Mar Rojo se abrió? Y él le contestaba a cada una de las cosas. O también simplemente el maestro da la clase y para finalizar la clase invita al personaje y con el personaje, en el caso Moisés o el que sea, hace la rueda de prensa. Y los niños les hacen la pregunta y hay una interacción y la clase es mucho más eficaz, mucho más dinámica, ¿ok? Ahí tenemos ejemplos de clases que hemos dado. Por ejemplo, el otro día la armadura del soldado, que está en Efesios. Ahí fue el de Moisés también, con los 10 mandamientos. Esa es otra clase que di yo Moisés, pero ahí estaba yo un poco más joven. Esa fue otra clase que también hice el papel de un pintor. Diferentes cosas. Esa fue una iglesia en Tennessee, que era un vacacional. El cazador se llamaba Zulu y él tenía no era una escopeta, dentro del armazón del estuche de la escopeta había una espada y cada una de las supuestamente balas que tenía aquí en el cinto del pecho era un versículo bíblico, ¿entiendes? Y estoy enfermo, por ejemplo. Entonces sacaba del cartucho, que era un papelito, y decía,
porque Dios sana todas mis enfermedades. Y eso lo hicimos. Y wow, y eso fue espectacular. ¿Ok? Cuarto, podemos hacerlo con la ayuda de uno o varios títeres. Ellos mismos pueden contar, también pudiera ser que un títere de animal cuente la historia como un observador que pasó por el lugar cuando ocurrían los acontecimientos. Ejemplo, vamos a suponer la historia de saqueo. ¿Ok? Y resulta que sacamos un pajarito, un títere de pájaro, por ejemplo, y él empieza a hablar. El otro día yo estaba en tal ciudad, de repente había un hombre, y oí que se llamaba Saqueo, y ese hombre era muy chiquito, pero fíjate, el pájaro es el que está contando la historia, ya no es el maestro. Y ese hombre quería ver a Jesús, y se montó en un árbol, y bueno, y después sigue contando la historia. Pero es un animal, es un títere que está contándole la historia a los niños. A veces, muchas veces, uso que de repente X títere, el que sea, viene y pues vamos a aprender el versículo bíblico. Y viene el títere y él es el que me entrega en una hoja el versículo bíblico. ¿Ok? Y después tú lo explicas, lo das. O a veces le pones al mismo títere que diga el versículo, pero que a propósito se equivoca. Y le dice, no, mi hijo, te equivocaste, eso no es así. Y repasa tal cual como debe ser el versículo. ¿Ok? Hay una foto, bueno, de actividades que hemos tenido. Eso fue en Caracas, una actividad que tuvimos en un barrio. Eso fue en una plaza también. Y bueno, los títeres les fascinan a los chicos. ¿Ok? Otra manera, con un eco. A lo mejor se eligen varias palabras clave que se van a decir durante la historia. Y cuando se diga la historia, los niños hacen el efecto de eco. Por ejemplo, vamos a suponer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la palabra clave es cielo. Entonces cuando yo esté contando, claro, esto hay que avisárselo a los niños antes. En el principio creó Dios los cielos. Y después todos los niños, cielo, 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 así, como un eco lo van repitiendo. Puedes tener 3 palabras clave, las puedes anotar en un pizarrón si quieres, para que ellos sepan. Mientras cuentes la historia y llegues y toques la palabra clave, se escucha el eco de los niños repitiendo la palabra. 6. Podemos usar un silbato o un ruido. Y yo lo he hecho a veces. Una vez contada la historia correctamente, y cuando se las repaso a profesor, le cambio algún nombre o alguna situación. Y en ese momento, cuando se dan cuenta que los alumnos que yo cometí un error, tocan el silbato o hacen un ruido establecido. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un camello, entonces me tocan el silbato o me hacen un ruido. No era un camello, era un burrito. ¿Ok? Y de esa manera los chicos están como dicen por ahí, pilas pendientes cada una de las cosas. Otra forma de contar historia, la bíblica es a través de un franelógrafo. Ahora vamos a tener unos videos espectaculares de esto. Y vamos a ver qué es un franelógrafo. Un franelógrafo es un cartón simplemente de caja, forrado con fieltro, pañolense, le dicen aquí en Chile, no sé cómo le dirán en otros países. Y el franelógrafo es otro medio de enseñanza, que aparte de ser ilustrativo, que conquista los ojos de los niños y toda su atención desde un principio y mantiene la historia, como dicen, siempre narrando, manteniendo un movimiento, ¿ok? Igualmente el fanerógrafo es un medio en que el maestro puede hacer participar a los niños. Dice, si usted le pide a uno de sus niños que cuente la historia que usted le acaba de enseñar, él estaría encantado y al mismo tiempo usted combina el oído, la vista, la palabra y la acción. Sabemos que el niño, mientras más sentido use en el proceso de aprendizaje, su captación será mayor. ¿Ok? Los materiales necesarios para elaborar el fanerógrafo es una lámina de cartón, preferiblemente grande, y forrarlo en fieltro o en pañoliense, como dice, preferiblemente de color oscuro para que brillen. En la iglesia de Venezuela, que yo asistía, teníamos 3 servicios. Y había una niña que por razones, bueno, de que sus papás servían en la iglesia, se tenía que quedar para los 3 servicios. Ella escuchaba el primer servicio de los niños, pero en el segundo servicio, ella era la que explicaba la clase con el fanerógrafo. Le encantaba tanto. Por eso te digo, no solamente eres tú, sino que estás capacitando a otros para esto. Ahí tenemos una foto, ese fue un taller de sociedad bíblica en Venezuela, usando el fanerógrafo. Ahora vamos a tener un video para que veas cómo se usa, ¿ok? Ok, hermano, ahora sí, por favor, hermano Javier, póngame el video número 3.
Ok, esta es otra manera de evangelizar, de predicar, que a mí me gusta mucho y me ha dado muy buenos resultados. Y te la voy a mostrar. Yo me imagino que tú sabes qué número es este, ¿ok? Muy bien, es el número 1. Es inteligente, ¿sabes? Es el número 1. Y vamos a ver algo y vamos a hablar acerca del número 1. Pero para eso vamos a hacer un juego. Y el juego consiste en lo siguiente. Aquí tengo un río. Y lo voy a poner aquí en el fanerógrafo. Un río en el fanerógrafo. Y el juego consiste en que yo, de este lado del río, tengo un lobo, tengo una oveja y tengo una lechuga. Y aquí hay un señor en una embarcación. Aquí está el señor en la embarcación. Ok, ahora sí. Ok, entonces te repito. Tenemos un lobo, una oveja y una lechuga. Y tenemos un señor en la embarcación. Y el juego consiste en lo siguiente. En que tenemos que pasar de una orilla a la otra orilla, el lobo, la oveja y la lechuga. Pero hay dos cosas. Solamente cabe uno solo en la embarcación. O sea, no podemos meter dos, sino uno solo. Y tenemos que pasarlos de tal manera que nadie se coma a nadie. Como tú sabrás, lobo come oveja y oveja come lechuga. Así que vamos a empezar el juego, ¿ok? Vamos a ver, dame una opinión, a ver qué crees tú. ¿Qué pasa el lobo? Bueno, voy a pasar el lobo. El lobo se monta en la embarcación con el señor y pasa para este lado. Pero ¿qué es lo que pasa de este lado? Se queda la oveja y la lechuga. Y la oveja come lechuga, así que esa no es la solución. Vamos a volver a pasar el lobo para acá. ¿Qué me dices tú ahora? ¿Qué hacemos? A la lechuga. Ok, ¿qué pasa si pasamos la lechuga para aquel lado? Ok, pasaste a la lechuga, pero de este lado, lobo come oveja, así que eso tampoco funciona. Ok, tú puedes estar jugando un rato con los niños y preguntándole y ellos se van a emocionar y se van a reír con todas estas cosas. Pero te voy a dar de una vez la solución. La solución es la siguiente. Tú lo primero que pasas es la oveja. Ok, primero montas la oveja con el señor en la embarcación, la pasas para allá. Está bien, ahí no hay problema. Ahora, ¿lobo come lechuga? No, lobo no come lechuga. Entonces, ¿qué haces ahora? Ahora haces algo muy sencillo. Regresas aquí, tomas la lechuga, la llevas para allá. Pero en lo que la llevas para allá, te traes la oveja. Y el señor está aquí. Mientras el hombre esté ahí no hay ningún problema. Luego agarras al lobo y lo llevas para allá. Y el señor con la embarcación regresa para acá. Recuerda, el lobo no come lechuga. Luego viene para acá, el señor en su embarcación busca la oveja y la lleva. Y como te dije anteriormente, esa es la única manera, hay una sola forma de pasar el lobo, la oveja y la lechuga de un lugar al otro. ¿Y sabes algo? Todo el mundo quiere ir para el cielo. Tú le preguntas a la gente en la calle y dice, yo quiero ir para el cielo, todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero la Biblia nos enseña algo también, que hay solamente una forma para que podamos ir al cielo. Una, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay una sola forma para ir al cielo. ¿Y sabes cuál es? Es una muy sencilla. Es Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que la sangre de Jesús nos limpia todos los pecados. Y el Señor Jesús dijo algo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que si queremos ir al cielo, necesitamos que en nuestra vida recibir al Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora te voy a mostrar algo por aquí. Aquí tenemos, esto representa el infierno. ¿Cuántos caminos hay para el infierno? Muchísimos hay caminos para ir para el infierno. Pero debes recordar lo más importante, que para ir al cielo solamente hay una manera. Y esa manera es creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y aceptándolo y recibiéndolo en tu corazón. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso, todos nuestros pecados son perdonados. Y somos nuevas criaturas, y somos algo especial, y pasamos a ser hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice, porque a los que lo aceptaron y lo recibieron en su vida, tienen el derecho y pasan a ser hijos de Dios. Así que no lo olvides, hay una sola forma para ir al cielo, y es a través de Jesús. ¿Ok? Let's take a look what we Ok, seguimos aquí. Ajá.
Ok, fíjense una cosa. Ahí mostré cómo se usa el fanerógrafo, hasta con un juego. Y con ese juego, bueno, pude mostrarle que hay una sola forma de ir al cielo, que es a través de eso. Ok, seguimos adelante. Ahí tenemos las figuras. Son figuras muy sencillas, hechas de cartulina. La lechuga es hecha de fieltro pañoliense, la ovejita, el barquito, todo. O sea, son cosas muy sencillas. Para que se peguen en el fanerógrafo, no hace falta echarle pega, goma. Simplemente puedes usar dos cosas. O puedes usar velcro o cierre mágico, que lo llaman también, o puedes ponerle papel de lija, grueso. Y simplemente al colocarlo, se pega, ¿ok? Perfecto. Ahora le voy a mostrar algo. Por eso, en este taller, en esta parte del diplomado, le quiero mostrar recursos que también que existen, que nos pueden ayudar, ¿ok? Hay una empresa que se llama Betty Looking. Ahí está la página web y todo, que venden material. Y el material es espectacular. Y te lo voy a mostrar. Hay dos videos que le voy a mostrar. Un video muestra el contenido de lo que tiene el video ese. Y luego la presentación de una clase. ¿Ok? Hermano Javier, si quieres, pon el video 4 y después a continuación pones el 5 de una vez. ¿Ok? Para ir un poquito más rápido por la hora. Let's take a look what we got. So it came in this huge box, very heavy. And let's see what we got here. Help me, Sky. There you go. Wow! Beautiful colors. Let's take a look. It looks like this is the main background, and it's a mounted background on thick cardboard. I'm not sure how it's supposed to stand, but we'll figure that out later. And it came with all these characters that you have to cut out and everything you can imagine that could be in Bible story. There's a lot of felt, and we'll take a look at it in a minute. And then it came with a box that you had to make. Now we partially opened it already because we were so excited to open it yesterday, and we cut out one sheet of felt and I tried to organize it a little bit. Yeah, or two. Yes, we did two actually. So you see a little bit of Jesus and angels here. This is really neat filing system because you can get really organized and not lose any little piece. Okay, so we wanted to show you some of the characters that need to be cut out and different things and items. This is an overlay for a throne room. And I see some clouds here with thundering and lightning. And look at this. What do you see, Sky? I see window and water and some rabbits. Yeah, I see 10 Commandments, church, a little girl. I think I see some bread and cows. You're right. Yeah. Let's take a look more. This is the sanctuary. Yes, part of the sanctuary. And this is whale. Whale. Porque Soy Fabi Sirven y hoy te quiero... y luego esto que lo jalamos, don Félix, lo amontonamos en un sitio. Porque el pájaro está comiendo semillas, hacia días totalmente arriba. O allá atrás también lo ponemos. Al principio todo estaba oscuro. Y entonces el primer día Dios dijo que haya luz. Y así fue. Y llamó a la oscuridad noche y a la luz la llamó día. En el segundo día, como todo estaba lleno de agua, por todas partes estaba el agua, Dios separó las aguas del cielo. Y así fue.
Y entonces a las expansiones las llamó cielos y al agua de abajo las llamó mares. Todo esto pasó en el día número 2. Pero en el día número 3, como era demasiada agua por todos lados, necesitaba haber tierra. Así que Dios pidió a las aguas que se abrieran y dejaran subir a la tierra. Y entonces empezaron a salir muchas burbujas y empezaron a salir las montañas y a asomarse todos los continentes y las islas alrededor de la tierra. Y así estaba, separada el agua de la tierra. Pero faltaba algo en la tierra, ya que estaba así toda seca. No había nada, así que Dios le dijo que salga toda la hierba. Y así fue. Empezaron a brotar árboles y plantas y mucho pasto. ¡Qué bonito! Empezaba a verse todo verde. Y así fue. Así que en el día número 3, Dios separó las aguas de la tierra y salió el pasto y los árboles. Pero Dios también les indicó a los árboles que hicieran algo súper especial, que crecieran grandes y que dieran fruto. Así que algunos dieron naranjas, otros dieron manzanas, otros dieron plátanos. Y así los árboles empezaron a llenarse de ricas frutas y tenían semillas para que así siguieran creciendo más y más árboles. Después de esto, en el día número 4, Dios hizo algo súper especial, ya que estaba la tierra separada del agua y se veían los continentes y había salido todas las plantas. El Señor llenó el espacio de muchas estrellas. Pero a una de ellas Dios le dijo: ven, acércate un poco más. Y la acercó hacia la tierra para que pudiera darle luz y calor. Y también puso a la luna. Y así nosotros podríamos hacer la diferencia entre día y noche y saber los días, los meses y las estaciones. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Entonces, algo más faltaba, porque en el día número 5, Dios tenía una sorpresa súper. El cielo estaba un poco calladito y el mar estaba muy vacío. Y así estaba en el día número 5, el mar. Solo se escuchaban las olas, cómo se movían. Y en el cielo solo se escuchaba el viento. Entonces Dios dijo: que haya muchos animales en el mar. Y así empezó a escucharse cantos de ballenas. Y también por allí empezaron a saltar los divertidos delfines y venían las tortugas y también por allí los calamares y muchos animales más, las orcas, estrellitas de mar. Y el mar empezó a llenarse de muchos animales y de corales y de anémonas y estaba súper lindo, súper divertido y se escuchaba hermoso los cantos de los animales marinos. Pero el cielo pues estaba todavía vacío. Así que Dios hizo a los animales y entonces se llenó de guacamayas de muchos colores, de cuervos, de palomas, también había pequeños colibríes, canarios y muchos animales más. ¡Qué lindo! Se empezaba a ver todo lleno de animales y cantaban y estaban alegres y agradecidos por haber sido creados. Y eso pasó el día número 5.
Pero en el día número 6, Dios tenía guardada una súper sorpresa. La tierra, aunque tenía mucha vegetación ya, estaba vacía, un poquito aburrida. Así que Dios creó a los animales de la tierra. Y entonces, a lo lejos, empezaban a escucharse los caballos. Y relinchaban. Y también por allí aparecieron unos tigres que estaban enormes. Los changuitos subiendo a los árboles y las traviesas ardillas correteándose. Unos gatitos tan lindos y empezaban a ronronear. Unas ranitas también por allí salieron y unos suavecitos conejitos. También había cabras y los leones. Dios hizo a las jirafas, largas y hermosas, y qué bonito se empezaba a ver todo y qué divertido estaba. Entonces, ya que estaban todos los animales, Dios tenía lo mejor y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que Dios juntó tierrita, le dio forma, el hombre todo formado y le dio aliento de vida. Y entonces Adán se despertó y todo lo que vio a su alrededor era hermoso. ¡Ay, olía riquísimo! A los pinos y a las flores y los animales, ¡qué lindos! Y los acariciaba y estaba tan contento y sus ojos veían cosas tan hermosas. Entonces Dios vio que Adán estaba muy contento y también le dijo algo muy importante: Adán, te voy a pedir que le des nombre a todos los animales. ¡Ah, qué bien! Entonces Adán empezó a pensar: los leones, ustedes serán, y ustedes suavecitos, conejitos y ranas, tortugas, gatitos, jirafas, leones, y también a los cuervos y a las guacamayas y a todos los animales de la tierra y a todos los animales del aire y también a los animales del mar, caballitos de mar, orcas, delfines, y así a todos los fue nombrando. Pero Adán se daba cuenta de algo. Veía cómo todos estaban de pareja. 2 leones, 2 conejos, 2 ranitas, y todos tenían su parejita. Todos menos él. Y por más que buscaba, no encontraba a alguien como él. ¿Cómo quisiera que hubiera alguien como yo, con quien platicar? Entonces Dios supo que Adán estaba listo para recibir un gran regalo, el mejor de todos. Y Adán empezó a tener un poquito de sueño y se le cerraban los ojos, pero no quería Adán, no quería, él quería estar despierto para estar con los animales, pero hasta que quedó profundamente dormido. Entonces, Adán, ya que quedó dormido, Dios tomó una de sus costillas y de allí hizo un regalo súper especial. De la costilla de Adán formó una mujer preciosa. ¡Qué linda ella! Adán empezó a despertarse, se talló los ojos y cuando se puso en pie, ¡wow! ¿Qué veían sus ojos? ¡Wow! ¡Qué hermosa! Es como yo y es tomada de mi costilla. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que ella es la mujer y su nombre será Eva.
¡Woo! ¡Qué contentos estaban! Y así fue como pasaron los 6 días de la creación. En el día número 7, Dios descansó de todo lo que había hecho. No porque estuviera cansado, sino porque quería que ese día fuera muy especial para sus hijos y para Él y toda la creación. Así que esa es la historia. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima. Y no olvides, Jesús te ama mucho. Ok, seguimos. Fíjense, algo súper interesante aquí. No solo es el uso del fanerógrafo, sino también cómo da la clase. Como hablamos antes, moviendo las manos, cambiando la voz, dándole énfasis a todas esas cosas, ¿ok? Eso es muy importante. Ahí está la página de Betty Luken. Yo sé que en algunos países los venden, no sé si en todos, pero es muy interesante. Pero no solamente ellos tienen eso con fieltro. Al principio les puse un video, eso viene en una caja grande y láminas con la figurita. El trabajo más grande es recortar la figurita, pero también vienen como unas láminas de cartón con los moldes de las figuritas en las cuales uno va numeradas y uno la va colocando de manera de poder tener un orden, ¿ok? Y también vienen digamos, los fieltros grandes, que son los escenarios, ¿ok? Espérate. No puedo, espérate. Ok. Ya vemos eso. También ellos lo tienen digital. Son figuras en digital y diferentes figuras. Ahí tienes algunos ejemplos. Voy rapidito por la hora. ¿Ok? Diferentes. Con los cuales tú o los puedes imprimir o armar una clase en PowerPoint, bueno, y preparas tu clase. Soldado, tiene muchas cosas. Ok. Y ahí tienen los diferentes escenarios que los tienen también digitales. ¿Ok? Igualito que hizo la chica, con ese escenario de mar y tierra, bueno, empiezas a colocar todo lo que necesitas. Ok. También otra manera, usando pizarrón o una hoja de papel y dibujando la historia que vas contando. A mí me tocó ir al Amazonas y, por supuesto, en el Amazonas no había proyector, no había una serie de cosas, pero, bueno, usé hojitas de papel y unos marcadores o plumones, como los llaman. Bueno, y conté mi historia. Ahí está una foto en el río Orinoco y después allá en la iglesia donde había, bueno, donde se pudo dar la clase. Ok. 9, se puede usar láminas, material que venden con láminas ya incluidas. Esos generalmente son los que vienen en los libros de escuela dominical. Y hay algo que llaman kamishibai. Yo eso lo aprendí, yo no lo sabía, pero lo he usado y es genial. Viene a ser algo parecido como un televisor de cartón, por decir, y vas pasando imágenes. Y también hay un videito para que veas una chica que da una clase, aunque la clase que da no es que, digamos, no está dando una enseñanza cristiana, pero me fascina la forma en que ella da la clase, ¿ok? Así vamos a ver qué es un kamishibai. Es una original forma de contar cuentos que se utiliza mucho desde hace siglos en el Japón. El concreto tiene un origen en el siglo, bueno, imagínate tú, el siglo XII, donde se usaba en los templos del Japón. El kamishibai es un teatrillo de madera o de cartón ideal para contar cuentos a los niños en grupo. ¿Ok? Déjame adelantar un poquito. Ajá. Y sobre todo capta la atención de los niños de manera espectacular. Y no solo se utiliza para contar cuentos, también se puede usar como recurso didáctico para hacer presentaciones. ¿Ok? Ahí tienes varios ejemplos de kamishibai. Si te buscas en internet, pon la palabra kamishibai, hay videos, hay una serie de cosas que te van a ayudar. Y vamos a ver un ejemplo de kamishibai. Hermano, ¿puedes poner el video número 6, por favor? Escalante y el día de hoy Hola niños, yo soy su maestra Alejandra Escalante y el día de hoy les voy a contar un cuento. Espero lo disfruten y pongan mucha atención. Estas semanas has pasado mucho tiempo en casa y seguramente ya estás un poquito aburrido y aburrida y ves a mamá y papá trabaje que trabaje. Todos están ocupados y seguramente no han podido jugar contigo. Si esta es tu historia,
Este cuento te encantará. ¿Están listos? El cuento que vamos a escuchar el día de hoy se llama Te quiero un montón, del autor Juan Carlos Chandro y María Luisa Torcido. Garbancito está triste. Su papá está de viaje y su mamá esta tarde ha tenido tanto trabajo que no ha podido jugar con él. Para la cena, rápidamente le prepara 2 lentejas y media. Come, come, Garbancito. Y más rápidamente todavía lo lleva a la cama. Garbancito le dice a mamá: «Mamá, ¿me lees un cuento?». Y ella le responde: «Hoy no puedo, que tengo mucho trabajo, pero mañana te leo 2, ¿vale?». Cuando mamá está por salir del cuarto, Garbancito le dice: «Mamá, ¿qué quieres, cariño? Que me digas que me quieres». Entonces, mamá se da cuenta de que por culpa del trabajo no le ha dedicado tiempo a su hijo. Le da un abrazo y le dice: «Claro que te quiero, cariño, y como te quiero un montón, te lo voy a decir de un montón de formas diferentes». Te lo digo con la nariz tapada. Te quiero mucho. Te lo digo como el eco. Te quiero, mucho, mucho, mucho. Te lo digo como los toros. Mucho, te quiero mucho. Te lo digo como los patos y los gallos. Cuac, 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 cuánto te quiero. Te lo digo con un susurro, como si fuera un secreto. Te quiero. O te lo digo también con un grito para que todo el mundo se entere. ¡Te quiero! Se escuchó hasta allá, ¿verdad? Y te lo digo como te lo digo siempre, con un abrazo muy, muy fuerte. Garbancito y mamá se dan un abrazo. Garbancito le dice: «Mamá, yo sé que me quieres, pero me gusta mucho que me lo digas». Mamá lleva a la cama a Garbancito y lo acaricia. Poco a poco, él cierra sus ojos y se queda dormido. Hasta mañana, Garbancito. Fin del cuento. Ahora ya sabes, si quieres llamar la atención de mamá y papá para que pasen un rato contigo, recuerda hacerlo de manera amorosa y directa. Ellos te lo agradecerán. Y mamá y papá, recuerda siempre reservar un poco de tiempo para pasar con tus peques. ¡Hasta la próxima! Ok, seguimos por aquí. Fíjense, me encanta la forma en que narra esa historia, aunque esa historia no era una historia cristiana, pero sobre todo quería mostrarle la forma en que ella lo hace, ¿ok?
Y eso es muy sencillo. Yo hice una con cartón y me ha servido a los lugares donde de repente no tienes recursos, no tienes video, aún no tienes electricidad. Puedes contar la historia de esa manera, ¿ok? Bueno, seguimos por aquí. Ok, te repito, si te metes en internet de Kamishibai hay muchísimas páginas y puedes aprender hasta están los moldes cómo construirlo. Ok, bueno, hay otra página que se llama, esta que está ahí, freebibleimágenes.org, en la cual puedes conseguir cantidad de clases. Las clases están en dibujitos de esta manera y puedes armar tus presentaciones o bien las imprimes para mostrar la minita o bien puedes armarla, como dicen las presentaciones, en PowerPoint. Están así estilo cómic, por decir, como estilo monito, estilo comiquita, o también están así como dicen, como de esta otra manera. ¿Ok? Te las muestro rápido por cuestiones de tiempo. Ahí está la página. ¿Ok? De todas maneras, cualquier cosa te la podemos poner en el campus para que la investigue. Ok. Un collage, llamo yo, es una mezcla de muchas cosas. Eso fue una clase que me tocó dar la parábola del sembrador. Y simplemente en un pliego de papel largo, de esos que usan para plano, yo conté la historia del sembrador. Hice mi dibujito, hice un camino, puse en un lado los espinos dibujados, las piedras, la buena tierra, y al final era un corazón. Tenía a todos los niños alrededor, y usé pelotitas de anime. Y era el sembrado, y era la semillita. Y la fui poniendo en cada uno de los lugares a lo largo del camino. Por supuesto, miren, ahí pueden ver la cara de los niños súper emocionados viendo las cosas. Conté la parábola del sembrador, pero lo hice así como una representación completa. Y al final tenía unas flores que compré una vez, puff, y ellas se abrían y representaban lo que era la semilla que cayó en buena tierra. Ok. Se pueden usar sonidos especiales y además hacer que los niños intervengan o interactúen, así como les comenté anteriormente, por ejemplo, en la clase que iban en la barca y se levantó una tormenta. Y hay un video, pero no me da tiempo de hacerlo ahorita por la hora, pero no importa, es un video que yo hice de la moneda perdida, la moneda perdida, pero también esto me encanta y lo he hecho y es fabuloso, usar una tienda de campaña para contar la historia. También lo puedes usar como una tienda de oración. Ahí tienes una foto. Simplemente tendría que ser pocos niños. Te metes dentro de la tienda, la cierras, y tú lo llamas a lo mejor la carpa de las historias bíblicas. Cierras la cortina. Para ellos es algo genial, es algo totalmente diferente y les gusta. ¿Ok? O también lo puedes llamar la carpa de la oración. Te llevas varios niños ahí, cierras la cortina y pasas un tiempo de oración con ellos, presentando las necesidades que cada uno de ellos pueda tener. También otra cosa que me gusta mucho es usar una cajita que parece una Biblia y de la misma podemos sacar cosas que también tienen que ver con la clase. No sé, aquí tengo la mía, pero no sé si se puede ver bien. Parece una Biblia, pero es una cajita, simplemente una caja. Y yo a veces el otro día iba a hablarle de la clase de las hormigas, que hablaba, perezoso, fíjate en las hormigas. Bueno, yo lo que hice fue que imprimí una hormiga y la tenía dentro de la cajita, pero yo me presento en mi clase con esto y ellos piensan que es una Biblia, pero de ahí saco el material de la clase. ¿Ok? También a veces, te mostré la cajita, hacemos eso, simplemente una super Biblia, Santa Biblia, y cuando la abrimos tenemos puesta o los letreros o las imágenes, que vamos a usar durante la clase. Y y el otro punto son inventos. Lo que Dios te dé en ese momento. Recuérdate que tenemos un Dios creador, creativo, y que nos puede dar ideas de muchas cosas. Así que yo puse 17, pues hay muchas más, no sé. Cada quien el Señor le irá dando, a cada uno, y eso es lo importante. Lo importante es que demos clases llamativas, que impacten el corazón de los niños y también de los adultos, y que ellos reciban esa clase y que Dios vaya obrando en cada uno de ellos. Déjame ver qué hora es, espérate. No, ya, consejos adicionales rapidito. No hagas una gira turística por la Biblia. Cuando vayas a dar un tema, las canciones, el versículo, historias y la actividad, todas deben ir enfocadas a un solo tema. No es que vas a hablar del autismo y vas a hablar del rapto y vas a hablar de Moisés, no. Todo debe ir a un solo tema, ¿ok? Y
recordémoslo, que los niños solamente pasan un tiempito con nosotros, así que aprovechemos ese poquito tiempo que están con nosotros los domingos o otro día de la semana para hacer nuestro trabajo en excelencia. Y la parte final, no sé si entiendes el dibujo, hermano, no seamos piratas. O sea, pirata quiere decir que improvisemos, hagamos las cosas a los locos, ¿ok? Así que bueno, para mí, bueno, muchas gracias, es una bendición compartir con ustedes, bueno, y que Dios los bendiga a cada uno. Bueno, cualquier cosa, bueno, nos seguimos comunicando. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, profe Alberto. Dios te bendiga. Qué clase tan linda, tan hermosa. Bueno, tenemos 4 minuticos. No sé si tenga alguien una pregunta, que levante su manito y se la pueda hacer al profesor Alberto. Creo que había una en el chat. Profe Alberto, voy a leerla mientras si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Creo Alguien que había una preguntaba, de los jóvenes, creo que era. sí, sí, señor, que si el fanelógrafo se puede usar también con los adolescentes. Esa era la pregunta de Norma. Y con los viejitos también. Con todo. Ok, entonces con todos, Norma. Ya, ya tienes el aval. Y agradecimientos, solamente hay agradecimientos para usted, profesor Alberto. Muchas gracias por todo lo que nos brinda a nuestros estudiantes. Bueno, bueno, acá hay otra pregunta, ya la voy a leer, profe. Dice lo siguiente. Buenas tardes. Dice, ¿cómo llamar la atención al inicio? Está hablando Pablo. Al inicio de la clase como para llamar la atención a toda la clase. O sea, que cómo se haría como para llamar la atención de todo el auditorio que está ahí. Ok, por lo menos nosotros hacemos a veces lo que les comenté. Tenemos un letrero entrando al salón que dice cómo quieres entrar a la clase, a lo mejor tocando las 5 o haciendo una mueca con la cara o haciendo un baile. Y bueno, y una vez que entramos, muy animado sobre todo, a lo mejor con una canción, con un rompehielo, ¿me entiendes? Sobre todo muy movido. Nosotros estamos acostumbrados a veces que, por ejemplo, el pastor, claro, el pastor de la iglesia de los adultos tiene que ser como más serio. Coge la Biblia y dice, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Nosotros no podemos entrar de esa manera, ¿me entiendes? Tenemos que entrar muy animados. Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo pasaron la semana? O sea, muy activo, ¿me entiendes? Si nosotros somos activos y enérgicos, le estamos transmitiendo eso a los niños en ese sentido. Hay libros de muchas actividades de rompehielo, o sea, muchas cosas se pueden hacer. Con una canción de repente, esa también que sirven de rompehielo. Hay una canción que me gusta mucho, yo no canto bien, que dice, si Jesús te satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas, otra vez. Saluda al que está a tu lado. O sea, eso es lo que hay que hacer. Entrar muy animado en la parte de la enseñanza bíblica o cuando estás contando la historia, como más o menos vimos. Puedes usar fanerógrafo, puedes usar un video si tiene. Muchas veces uso un títere yo y el títere enseña la historia. ¿Me entiendes? Él pasa a ser como el maestro, el profesor. Y a los chicos les fascina eso, en ese sentido. Más bien hay que sostenerlo para que no se vayan detrás del titiritero. Excelente, profe Alberto. Y bueno, yo aprovecho la oportunidad para recordarles lo de nuestros recursos 2024. Recuerden de hacer sus actividades muy creativas. Ya el Señor nos ha dado una clase muy bonita para eso. Recuerden que es según su grupo etario. Entonces, muy juiciosos ahí. Creo que en la plataforma Leticia va a mandar como una explicación. Ella nos va a explicar a detalle cómo lo deben hacer. Entonces, es el próximo sábado van a tener un tiempo para ello, ¿cierto, mi querida Leti? Sí, entonces el próximo sábado estaremos ahí muy emocionados viendo toda la creatividad que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Sí, Nos queda un minutico. Nos queda sí, señor. Nos queda un minutico. Sí, señor. Lo escucho, disculpa, profe. Perdona, disculpa. La semana que viene vamos a estar hablando de recursos y vamos a ver cosas para evangelismo infantil. Excelente. Para que se emocionen y vayan pensando en la semana. Tan bonito. Gracias, profesor Alberto. Profesor Alberto, quedó una pregunta y es, en el caso de hacer inclusión en los salones de escuela dominical, preguntaba uno de los estudiantes, ¿cómo se haría en los chicos que tienen condición especial? Esa es la pregunta. Bueno, a veces no es fácil. Te digo una experiencia en Venezuela.
que habían 3 niños con condición especial. Lo que hicimos fue que le pusimos una maestra para ellos, aunque estaban en el mismo salón, una maestra, porque se te complica. Igual cuando tienes niños de diferentes tamaños, de diferentes edades también. Aún en el mismo salón, depende del espacio físico que tenga la congregación, dividirlos como en grupitos. Nosotros muchas veces trabajamos por estaciones. Por ejemplo, estación historia, estación bienvenida, estación oración. Entonces, como empezamos a tener grupos chiquitos, en cada grupito pasan 10 minutos, algo así, y vamos rotando. ¿Entiendes? La única, solamente a la entrada y a la despedida, es que están todos los niños juntos.